¿Y si el infierno fue creado para controlar a la gente? Jesús habló del infierno, pero usó una palabra diferente: Gehenna. Gehenna era un basurero real, un lugar donde el fuego nunca se apagaba. ¿Y si el infierno no fuera un lugar literal, sino una metáfora tan poderosa como el cielo mismo? Durante siglos, el infierno fue predicado con gritos y con miedo. Pero, ¿qué diferencia hay entre fe y manipulación? Dios es amor, pero también es justo. ¿Cómo puede permitir un castigo eterno? ¿Y si el infierno no es un castigo, sino la consecuencia de alejarse por decisión propia? ¿Es real o es una imagen para despertar nuestra conciencia? Escribe la palabra infierno si crees que esta conversación apenas comienza. La tierra literalmente se abrió y se tragó a un grupo entero de personas. El motivo: una rebelión contra Moisés. Dios defendiendo a Moisés. Coré, junto a 250 líderes del pueblo, se levantaron con arrogancia. Pero Moisés no discute, solo dice: Dios mostrará a quién ha escogido. Y entonces Moisés habló con firmeza: aléjense de las tiendas de Coré. Y sucedió lo impensable. La tierra se abrió. Los tragó vivos: familias, tiendas, posesiones, todo. ¿Un Dios vengativo o justo? Porque cuando Dios escoge, también protege. Escribe la palabra amén si tú también crees que Dios defiende a los suyos. ¿Por qué hay tantas imágenes si Dios las prohíbe? Si Dios prohíbe hacer imágenes, ¿por qué tantas iglesias están llenas de ellas? En Éxodo 20, Dios dijo claramente: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. Y sin embargo, más adelante, el mismo Dios ordenó construir un arca y colocar encima 2 querubines de oro. También mandó hacer una serpiente de bronce, y todo aquel que la miraba vivía. El problema no es la imagen, el problema es la idolatría. Dios mandó decorar su templo con figuras de ángeles, flores y palmas, no como ídolos, sino como símbolos que elevan el espíritu. Y cuando vino Jesús, vino con rostro, con cuerpo, vino visible. Una imagen no reemplaza a Dios, pero puede recordarnos su presencia, como una foto nos recuerda a quien amamos. Lo importante no es lo que vemos, sino lo que creemos, y nuestra fe siempre debe nacer de la palabra. En las profundidades del océano hay algo que el hombre no puede dominar, una criatura colosal, mencionada en los antiguos textos. Su aliento es fuego, su mirada un juicio. Ningún ejército ha podido con él. Navega libre, como señor de los abismos. Pero incluso el Leviatán tiembla ante el poder de su creador, porque aún el caos está bajo el control de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitas? Hay momentos en la vida en los que oramos, clamamos, suplicamos, y parece que el cielo está cerrado. Dudamos, sentimos que estamos solos, que nuestras palabras no llegan a ninguna parte. Pero, ¿y si te dijera que el silencio de Dios es su forma más profunda de hablarte? Cuando un maestro guarda silencio, es porque el alumno está en medio del examen. Y así es Dios. Él no se ha ido. Está ahí, mirándote, esperando que a través de la prueba descubras algo más grande: fe. La fe verdadera no necesita pruebas constantes, ni respuestas inmediatas. La fe se forja en la oscuridad, en la incertidumbre, en ese silencio donde parece que nada sucede, pero todo se está moviendo en el cielo. Así que si hoy sientes que Dios no te escucha, no te rindas. Tal vez, solo tal vez, Él está más cerca que nunca, trabajando en lo invisible, formando en ti algo eterno. Su silencio es su respuesta. ¿Te has sentido así alguna vez? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte y orar por ti. Y si esta palabra tocó tu corazón, comparte este video. Quizás alguien más necesita escuchar esto hoy. ¿Creías que sabías todo sobre la Biblia? Hoy te revelo 3 curiosidades que cambiarán tu forma de verla para siempre. La Biblia no fue escrita solo en hebreo. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. ¿Sabías que las últimas palabras de Jesús fueron en arameo? Eloí, Eloí, lama sabactani. Todo un libro, en 3 lenguas sagradas. El nombre de Dios, YHWH, ni siquiera tiene vocales. Algunos dicen que es como el sonido de la respiración. Cada vez que respiras, pronuncias su nombre. ¿Imaginas eso? Tu vida entera es un acto de adoración. Y no, Jesús no nació el 25 de diciembre. La Biblia nunca dice la fecha exacta de su nacimiento, pero muchos estudios sugieren que fue en primavera, cuando los pastores aún cuidaban sus ovejas en el campo.
El 25 de diciembre era una fiesta pagana del solsticio, que la historia transformó en lo que hoy llamamos Navidad. Déjame tu opinión en los comentarios. Todos recuerdan a Pedro por negar, a Tomás por dudar, pero Judas es recordado solo por una cosa: traicionar. ¿Qué llevó a uno de los 12 a entregar al Hijo de Dios? Judas amaba el dinero, lo sabemos. Era el encargado de la bolsa, y por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Pero no fue solo codicia. Judas esperaba un Mesías guerrero, un libertador político, y al ver que Jesús hablaba de paz, cruz y muerte, se frustró. ¿Y si traicionándolo forzaba a Jesús a rebelarse como rey? Judas no entendió que el reino no era de este mundo. Jesús lo sabía todo. «Uno de ustedes me va a entregar», dijo en la última cena. Y cuando Judas preguntó, «¿Seré yo?», Jesús respondió, «Tú lo has dicho», pero no lo detuvo, porque esa traición era el camino hacia la cruz. Sin Judas no habría arresto, sin arresto no habría sacrificio, y sin sacrificio no habría redención. Judas besó a Jesús en el huerto y activó el plan perfecto. No fue solo traición, fue el cumplimiento de las Escrituras. El dolor de Jesús era parte de su amor por nosotros. Incluso la oscuridad fue usada para traer luz al mundo. A veces lo que parece un desastre es solo el inicio del propósito de Dios. Judas traicionó, pero Dios salvó. Hoy quiero orar por ti que estás pasando por momentos difíciles, por ti que te sientes solo, cansado y a veces sin fuerzas. Quiero recordarte algo: Dios no te ha dejado. Él camina contigo, incluso en medio de la tormenta. Cuando no lo ves, Él te sostiene. Cuando no lo escuchas, Él te guía. Cuando lloras, Él recoge tus lágrimas. No te rindas. Dios tiene un propósito, incluso en la incomodidad, incluso en el dolor. Confía. Él abrirá caminos donde tú solo ves muros. Él traerá paz donde hoy hay caos. Él es tu refugio, tu fuerza, y nunca llega tarde. Si esta oración es para ti, comenta amén. Y cree que lo mejor de Dios está por venir. ¿Y si el infierno fue creado para controlar a la gente? Jesús habló del infierno, pero usó una palabra diferente: Gehenna. Gehenna era un basurero real, un lugar donde el fuego nunca se apagaba. ¿Y si el infierno no fuera un lugar literal, sino una metáfora tan poderosa como el cielo mismo? Durante siglos, el infierno fue predicado con gritos y con miedo. Pero, ¿qué diferencia hay entre fe y manipulación? Dios es amor, pero también es justo. ¿Cómo puede permitir un castigo eterno? ¿Y si el infierno no es un castigo, sino la consecuencia de alejarse por decisión propia? ¿Es real o es una imagen para despertar nuestra conciencia? Escribe la palabra infierno si crees que esta conversación apenas comienza. La tierra literalmente se abrió y se tragó a un grupo entero de personas. El motivo: una rebelión contra Moisés. Dios defendiendo a Moisés. Coré, junto a 250 líderes del pueblo, se levantaron con arrogancia. Pero Moisés no discute, solo dice: Dios mostrará a quién ha escogido. Y entonces Moisés habló con firmeza: aléjense de las tiendas de Coré. Y sucedió lo impensable. La tierra se abrió. Los tragó vivos, familias, tiendas, posesiones, todo. ¿Un Dios vengativo o justo? Porque cuando Dios escoge, también protege. Escribe la palabra amén si tú también crees que Dios defiende a los suyos. ¿Por qué hay tantas imágenes si Dios las prohíbe? Si Dios prohíbe hacer imágenes, ¿por qué tantas iglesias están llenas de ellas? En Éxodo 20, Dios dijo claramente: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. Y sin embargo, más adelante, el mismo Dios ordenó construir un arca y colocar encima 2 querubines de oro. También mandó hacer una serpiente de bronce, y todo aquel que la miraba vivía. El problema no es la imagen, el problema es la idolatría. Dios mandó decorar su templo con figuras de ángeles, flores y palmas, no como ídolos, sino como símbolos que elevan el espíritu. Y cuando vino Jesús, vino con rostro, con cuerpo, vino visible. Una imagen no reemplaza a Dios, pero puede recordarnos su presencia, como una foto nos recuerda a quien amamos. Lo importante no es lo que vemos, sino lo que creemos, y nuestra fe siempre debe nacer de la palabra. En las profundidades del océano hay algo que el hombre no puede dominar, una criatura colosal, mencionada en los antiguos textos. Su aliento es fuego, su mirada un juicio. Ningún ejército ha podido con él. Navega libre, como señor de los abismos. Pero incluso el Leviatán,
tiembla ante el poder de su creador, porque aún el caos está bajo el control de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitas? Hay momentos en la vida en los que oramos, clamamos, suplicamos, y parece que el cielo está cerrado. Dudamos, sentimos que estamos solos, que nuestras palabras no llegan a ninguna parte. Pero, ¿y si te dijera que el silencio de Dios es su forma más profunda de hablarte? Cuando un maestro guarda silencio, es porque el alumno está en medio del examen. Y así es Dios. Él no se ha ido. Está ahí, mirándote, esperando que a través de la prueba descubras algo más grande. Fe. La fe verdadera no necesita pruebas constantes, ni respuestas inmediatas. La fe se forja en la oscuridad, en la incertidumbre, en ese silencio donde parece que nada sucede, pero todo se está moviendo en el cielo. Así que si hoy sientes que Dios no te escucha, no te rindas. Tal vez, solo tal vez, Él está más cerca que nunca, trabajando en lo invisible, formando en ti algo eterno. Su silencio es su respuesta. ¿Te has sentido así alguna vez? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte y orar por ti. Y si esta palabra tocó tu corazón, comparte este video. Quizás alguien más necesita escuchar esto hoy. ¿Creías que sabías todo sobre la Biblia? Hoy te revelo 3 curiosidades que cambiarán tu forma de verla para siempre. La Biblia no fue escrita solo en hebreo. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. ¿Sabías que las últimas palabras de Jesús fueron en arameo? Eloí, Eloí, lama sabactani. Todo un libro, en 3 lenguas sagradas. El nombre de Dios, YHWH, ni siquiera tiene vocales. Algunos dicen que es como el sonido de la respiración. Cada vez que respiras, pronuncias su nombre. ¿Imaginas eso? Tu vida entera es un acto de adoración. Y no, Jesús no nació el 25 de diciembre. La Biblia nunca dice la fecha exacta de su nacimiento, pero muchos estudios sugieren que fue en primavera, cuando los pastores aún cuidaban sus ovejas en el campo. El 25 de diciembre era una fiesta pagana del solsticio, que la historia transformó en lo que hoy llamamos Navidad. Déjame tu opinión en los comentarios. Todos recuerdan a Pedro por negar, a Tomás por dudar, pero Judas es recordado solo por una cosa: traicionar. ¿Qué llevó a uno de los 12 a entregar al Hijo de Dios? Judas amaba el dinero, lo sabemos. Era el encargado de la bolsa, y por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Pero no fue solo codicia. Judas esperaba un Mesías guerrero, un libertador político, y al ver que Jesús hablaba de paz, cruz y muerte, se frustró. ¿Y si traicionándolo, forzaba a Jesús a rebelarse como rey? Judas no entendió que el reino no era de este mundo. Jesús lo sabía todo. «Uno de ustedes me va a entregar», dijo en la última cena. Y cuando Judas preguntó, «¿Seré yo?», Jesús respondió, «Tú lo has dicho», pero no lo detuvo, porque esa traición era el camino hacia la cruz. Sin Judas no habría arresto, sin arresto no habría sacrificio, y sin sacrificio no habría redención. Judas besó a Jesús en el huerto y activó el plan perfecto. No fue solo traición, fue el cumplimiento de las Escrituras. El dolor de Jesús era parte de su amor por nosotros. Incluso la oscuridad fue usada para traer luz al mundo. A veces lo que parece un desastre es solo el inicio del propósito de Dios. Judas traicionó, pero Dios salvó. Hoy quiero orar por ti que estás pasando por momentos difíciles, por ti que te sientes solo, cansado y a veces sin fuerzas. Quiero recordarte algo: Dios no te ha dejado. Él camina contigo, incluso en medio de la tormenta. Cuando no lo ves, Él te sostiene. Cuando no lo escuchas, Él te guía. Cuando lloras, Él recoge tus lágrimas. No te rindas. Dios tiene un propósito, incluso en la incomodidad, incluso en el dolor. Confía. Él abrirá caminos donde tú solo ves muros. Él traerá paz donde hoy hay caos. Él es tu refugio, tu fuerza, y nunca llega tarde. Si esta oración es para ti, comenta amén. Y cree que lo mejor de Dios está por venir.